Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con el capítulo 4, que es lo que estamos estudiando del libro, que se llama Jesús reúne al pueblo escatológico que asumirá el llamado misional. Y en la clase pasada, y si no estuvieron en la clase pasada, está también en el video que está publicado ahí en YouTube, pueden ahí reafirmarlo o corroborarlo. Hablábamos esta idea de escatología o el pueblo escatológico. Y nosotros decíamos y entendemos que cuando Jesús llega a la tierra, cuando Él inicia su ministerio, ya están los tiempos finales. Eso significa la escatología, el estudio de los tiempos finales. Por lo tanto, cuando Jesús inicia su ministerio, cuando Él empieza a predicar, a obrar, ya entendemos que inician los tiempos finales. Por lo tanto, la obra de Jesús en la historia no es una casualidad, no es una obra cualquiera, no es un paréntesis dentro de la historia, como también a veces se podría pensar incluso, sino que la obra de Dios y lo que está haciendo Jesucristo en su ministerio cumple un propósito bien relevante, bien importante en la historia de la redención. Y eso fue lo que hablábamos la semana pasada y nos introducíamos a este concepto del reino. ¿Se acuerdan? El reino de Dios, cuando a través de las predicaciones de Juan el Bautista o el mismo Señor Jesucristo, hablaba de el reino. El reino se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse. Por tanto, vuélvanse al Señor, porque el reino ya está presente. Y eso es lo que dice Jesús, y esa es la temática que usted va a ver en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios. No sé si usted recuerda que Jesús va a ocupar muchas parábolas, muchas historias, para ejemplificar cómo es el reino de Dios. ¿Ha pensado en eso? ¿Se ha dado cuenta? Que Jesús como que ocupa muchos ejemplos para ilustrar esta idea del reino de Dios. Y Él va a decir, el reino de Dios va a ser semejante a, y va a contar una historia. El reino de Dios es parecido a, y nos va a contar otra historia. Porque el reino de Dios cumple un propósito fundamental dentro del ministerio de Cristo, porque en esencia es el cumplimiento de lo que Dios había prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, post-exilio, se queda con esta idea de restauración, esta idea de reino, esta idea de que van a volver a ser reunidos como nación, y ellos se quedan con esa esperanza, ellos se quedan con esa expectativa de que el reino va a llegar. Entonces fíjense, el pueblo de Dios post-exilio y terminada el último libro del Antiguo Testamento, pasa por un periodo de 400 años, y si sacamos la cuenta, 400 años deben ser como 5 generaciones de familias, más o menos, por ahí, a lo mejor 5 generaciones de familias que tenían la expectativa del reino y no vieron nada concreto. Fíjense en ese detalle. Hasta que termina el último libro del Antiguo Testamento, hasta que inicia la predicación de Juan el Bautista, tenemos 400 y algo años. Y por lo menos hay 5 generaciones que a lo mejor no vieron nada y seguían esperando esta idea de reino. Por lo tanto, esta necesidad, este deseo, este anhelo de que el reino de Dios se establezca en la tierra, era una idea recurrente, era una idea que estaba ahí en la mente del judío. Y es por eso que le preguntan al Señor, o los discípulos de Juan van y le preguntan si es el momento en que Él va a restaurar las cosas. Eres tú quien va a venir a restaurar las cosas. Y Jesús, y esto es interesante porque los mismos que aplaudían y recibían a Jesús fueron los que después le mataron. ¿Y saben por qué? Porque en un periodo tan corto, como que Jesús es exaltado, alabado, pero después son ellos mismos los que lo matan. ¿Por qué pasa eso? Y es porque Jesús no cumple las expectativas humanas de Israel. Israel pensaba, anhelaba y deseaba un reino político. Israel deseaba un reino, un gobierno terrenal. Y el ministerio de Jesús no fue eso. Jesús dijo que su reino, que el reino de Dios era más que eso. Era un reino espiritual. Y eso no le gustó a Israel. Eso no le gustó a los maestros de la ley, a los fariseos, a los escribas. Y es por eso que después terminan matándolo. Porque Él no viene a cumplir con lo que ellos desean. Entonces, el ministerio de Jesús es importante en la historia.
El reino ha iniciado, pero el reino no está consumado. Y eso es lo que vimos en la clase pasada. El ya, pero todavía no. ¿Sí? Hermano, era porque le tenían miedo a lo que Jesús representaba o porque no les importó lo que Jesús ofrecía. Yo creo que de todo un poco, porque vemos que Jesús sentía el rechazo en primer lugar porque él decía ser Dios y él confrontaba los corazones de las personas. Sí, eso molestaba. Y eso molestaba, o sea, Sí. alguien que aparentaba algo, como los fariseos, que apareciera Jesús y que revelara las intenciones reales del corazón y que les dijera, por ejemplo, cosas como ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, ustedes están muertos por dentro, pero por fuera aparentan algo, eso claramente duele, confronta. Era por las verdades que el Señor iba dando, era por lo que él iba enseñando. Exactamente. Iba aclarando. Exactamente, porque los judíos, y esto también es parte del primer siglo, ellos van a sentirse un pueblo especial. Entonces, que Jesús viniera a decirles que sus obras son malas, que su justicia no está a través de lo que ellos pueden pretender hacer, eso claramente les duele en el ego. O sea, lo que Cristo representaba, que estaba apuntándole a lo que realmente eran, eso es lo que les molestó. Claro. Que no le importó. Es que hay de todo, y de hecho lo vamos a ver ahora, que el ministerio de Jesús también incluye algunas otras cositas, entonces lo vamos a ver más adelante. Pero ciertamente Jesús incomodó, ciertamente Jesús incomodó el discurso que había. ¿Sí? O podría ser también que a lo mejor ellos esperaban un rey, un libertador, que luchara, que estuviera con ellos, o más humanamente, más carnalmente, puede ser. Sí, pues ellos esperaban eso, un libertador terrenal, Claro. un líder político, un guerrillero, hermano de Ramiro. Sí, es que habría que agregar también, cuando ellos reconstruyen el templo, vuelven a Jerusalén, ellos siguen a Dios, pero dentro de estos 400 años hubieron imperios grandes. Exactamente. Entonces hubieron dos imperios grandes que estaban ahí y ellos todavía estaban sometidos. Y eso Entonces, también genera un anhelo de justicia. justicia. Sí, pues. Esperaban que Jesús se fuera contra los romanos mayormente y Jesús al final terminó atacando más. Es como eso, sí. Es como, ven Señor para que tú nos libres del enemigo. Y viene el Señor y nos empieza a atacar a nosotros. Es decir, oye, ustedes están mal en sus corazones. Entonces, ¿a qué viniste entonces? Otro también es que siempre los judíos se sintieron especial, que eran el pueblo escogido a Dios, y Jesús mostró que él era el Dios de los samaritanos, de todos. O sea, Sí, entonces, y eso también le molestó porque también llamaba a los extranjeros, a los gentiles. claro. Entonces, eso también yo creo que generó como la revuelta de los judíos. Y vamos a ver, porque ese punto es interesante, pero el ministerio de Jesucristo es particular. Porque el ministerio de Jesucristo nos da tantas luces, ya aquí hay que ser bien honesto, el ministerio de Cristo nos da tantas luces de la salvación a los gentiles. Como que el enfoque de Jesucristo en primer lugar es hacia los israelitas. Y vamos a ver eso por qué, pero Jesús también después va a mostrar algunos ejemplos de la mujer samaritana, por ejemplo, y vamos a ir viendo el por qué ocurre eso, ¿ya? Pero es interesante y yo les animo a que pongan mucha atención y participen, porque este tema, cuando lo estaba preparando, me llamó mucho la atención en cómo está esta idea. Y yo les quiero hacer una pregunta, a la luz de todo lo que hemos estudiado, ¿cómo podríamos describir, o si nos tuviésemos que preguntar, en qué consistió el ministerio de Jesús? ¿Qué diríamos? O dicho de otra forma, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Ya? Yo creo que a reconciliar. ¿A reconciliar? ¿Ya? Claro, porque en realidad lo que se tenía claro es que el pueblo escogido era Israel. ¿Ya? Pero no solo eso se había perdido, sino que había un pueblo que estaba apartado de mucho tiempo de Dios y a eso venía a reconciliar. ¿Ya? A la humanidad. ¿Ya? Entonces, por eso el ministerio no se cumple el reino
al infierno se cumple en ese momento que el reino se restaure completamente. Ya. Porque había gente que tenía que reconciliarse para después, a futuro, cuando en la segunda venida ya va a estar el reino restaurado y Ya. instalado. Ya, interesante, sí, tiene mucha verdad. Hermana Jessica, después la Ale. Anunciar el reino de Dios y también vino a servir. Ya. No ser servido, pero demostrarle a la gente cómo debería Ya. ser. Tenemos entonces dos ideas, reconciliar y servir, ¿cierto? Ale. También hay un versículo que dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ya. Llamó al arrepentimiento también a través de Juan el Bautista. El arrepentimiento. Estaba preparando el camino para... Ya. Tres ideas entonces. Reconciliar, servicio y arrepentimiento. Lo pueden anotar acá. Reconciliar, servicio y arrepentimiento. Ya. ¿Qué más? Daisy, después... el hermano Igor estaba primero y después Daisy. Y vino a ser, vino a cumplir el pacto que había prometido a Aarón en las antiguas escrituras. Ese es el primer punto. Eso es lo que esperaba con el primer punto. Jesús viene a cumplir, en primer lugar, no le voy a colocar pacto, le voy a colocar las profecías. Y el ministerio de Jesucristo no es casualidad, eso es lo que estoy diciendo. Él viene a cumplir lo que Dios había prometido. ¿Ya? Y obviamente después vamos a ver que Él es el cumplimiento del pacto. Daisy, ahora sí. Bueno, iba a decir eso, pero Ah. tomando, no sé si Ya, pero tomando algo similar, es que también vino a hacer cumplir la ley. ¿Ya? ¿Bien? La ley que Dios había entregado en la Torá, ¿cierto? Pero como los fariseos estaban poniendo mucho peso, él vino a interpretarla de manera correcta. Ya, bien. Servicio, arrepentimiento, obediencia y enseñar también, podríamos decir. Viene a enseñar. Bien. Evidentemente son cosas que Jesús hace. Pero falta algo, hermano. Falta algo a la luz de lo que hemos visto. Bueno, vino a dar buena nueva de salvación. ¿Ya? O sea, está dentro de la reconciliación o del arrepentimiento. Arrepentimiento para Él murió con nosotros para poder ser salvos. De verdad. Podríamos encasillarlo también dentro de eso. ¿Mm? A cumplir el reino. ¿Y cómo ese reino se cumple? Lo vimos con cómo termina lo que vimos del Antiguo Testamento. ¿Mm? ¿Ya? ¿Alguien más? Jesús, además de cumplir las profecías, viene a reunir al Israel disperso. Esa era la idea de reino. ¿Se acuerdan que Israel estaba dispersado? ¿Que había sido subyugado por las naciones? Perdón, al Israel. Perdón, gracias. Al Israel. Ahí sí. Reunir al Israel que estaba disperso. Y eso también es parte de las profecías y es parte de la idea del reino. Pero además, el ministerio de Jesús va a incluir otra cosa. Esta idea de reunir al Israel disperso trae de la mano con el renovar al Israel. Él viene a renovar a Israel. ¿Y de qué manera viene a renovar al Israel? A través del arrepentimiento, pero también, y esto es lo más complejo, lo hace a través del juicio. El ministerio de Jesucristo también es un juicio para Israel. Otro más. Y yo le invito a que ustedes busquen en Lucas 22.
Lucas 22 del 28 al 30. Si alguien lo... ¿Lo veo? Ya, por favor, Pablo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y Dios. os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Acá lo que ocurre entre los que están siguiendo al Señor, está esta idea de quién es el mayor, quién es el más importante, ¿ya? Y Jesús le dice, "No, ustedes no piensen como el resto de buscar grados o buscar importancia. Él dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Alguien dijo servicio? ¿Quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Nuevamente la idea de reino. Como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Ya? Aquí, esto es un paréntesis. La narrativa bíblica también va a ocupar esta idea de banquete, de comida, de disfrute, como también una instancia de fiesta, de celebración, de aviso, de regalo. ¿Ya? En los tiempos antiguos, esta idea de disfrute, de bodas o de fiesta, mejor dicho, involucraba eso, una buena noticia. Cuando tú quieres dar una buena noticia, haces una fiesta. ¿Ya? En la cultura antigua era eso. Entonces Jesús también va a ocupar esa idea de la mesa, de sentarse, de compartir, de disfrutar del banquete. Porque también está hablando de una noticia, de algo que hay que celebrar. ¿Hermano Igor? Y en el que sigue el 30 y habla del juicio. ¿Qué dice el 30? Lea. En la NBI dice, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a 12 tribus de Israel. Fíjese cómo esta idea de celebración, esta idea de buena noticia, esta idea de un mensaje nuevo que hay que traer, que yo le estoy mostrando a ustedes, Jesús lo mezcla con un juicio. O sea, las palabras del Señor involucran dos cosas. En primer lugar, el arrepentimiento o una buena nueva, lo vamos a notar así como buena nueva. Una buena noticia, pero también un juicio. Y es interesante porque tendríamos que hacer el ejercicio de entender qué es lo que está diciendo Jesús en este pasaje bíblico cuando habla de que estos seguidores o estos discípulos van a sentarse, van a ser parte de un banquete, van a estar disfrutando de las bendiciones de Dios, pero a la vez están juzgando. ¿A quién están juzgando? A las 12 tribus. ¿Qué representa esta idea de 12 tribus? El Israel completo. 12 tribus. O sea, lo que Dios o lo que Jesucristo está haciendo al venir a la tierra es renovar a Israel. Y esa renovación va a venir aparte de un mensaje profético, un mensaje de arrepentimiento, con buenas noticias, para el que la acepta. Pero aquellos que la rechazan van a tener juicio. Dios, a través de Jesucristo, viene a juzgar a Israel. Por eso quería matarlo. Tenía aquí otra cita. Sí, Pepe. Una consulta en ese sentido, el hecho de que diga ahí que está Dios sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel, ¿eso es textual? ¿Podría tomarse como textual o simplemente de alguna manera como un tema simbólico? ¿Ya? Simbólico. Porque en realidad yo pensaba que anteriormente uno tenía la idea de que había dos pueblos separados. Claro. Israel en una parte y la iglesia en otra. Por
Claramente choca. Entonces, en realidad, si es literal, sería un Israel. Y si es como simbólico, sería a todos los que no han creído en la obra de Cristo. Exactamente. Tiene ambas cosas, en realidad. Es tanto simbólico en el sentido de pueblo de Dios, pero también en un sentido literal, ya que Jesús viene a un pueblo terrenal que está ahí, que tenía promesas, que tenía una función. Entonces la pregunta es, cuando leemos en Lucas y Mateo 19, 28 va a decir lo mismo, ¿eh? Si alguien lo quiere también ahí buscar, que Jesús va a narrar la misma idea, cuando dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una consulta. ¿Sí? ¿Esto está hablando de ese momento o está hablando del futuro? Esa es la pregunta, porque aquí habla de la regeneración. Entonces, claro, ¿Cuándo es la regeneración? si es futuro, La regeneración, ahí está la duda, si Jesús está apuntando a una realidad futura o una realidad del momento que trasciende hacia el futuro. Y yo esto lo conectaría con el ya, pero todavía no, que veíamos la semana pasada. Que Jesús inicia algo, pero ese algo no está consumado en su totalidad. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que ese juicio que Dios está anunciando acá no es futuro, sino que ese juicio comienza en el ministerio de Cristo. ¿Y cómo comienza? Y va a sonar chocante lo que yo voy a decir, pero espero decirlo bien, renovando a Israel. ¿Cuántos apóstoles escoge Jesús? 12. ¿Cuántas tribus eran las de Israel? 12. Eso no es coincidencia. Sí. Y Apocalipsis también habla del juicio cuando habla de los tronos. También, sí. Vamos a tener esta idea de los 12. En ese caso, el enfoque de Apocalipsis, cuando habla de los ancianos, si no me equivoco, lo que está haciendo es buscar la continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya? Los 12 del Antiguo vienen a ser después los 12 del Nuevo. ¿Ya? Pero está esa misma idea también. Entonces, cuando Jesús establece estos 12 apóstoles, lo que está haciendo es renovar Israel. Está renovando Israel. Por lo tanto, hermanos, esa idea o ocupar el tiempo para pensar o estudiar de que a futuro el Señor va a restablecer las 12 tribus de Israel y va a establecer un reino político, como que no tiene sentido. ¿Por qué si ya lo renovó, ya empezó a renovarlo? ¿Y cómo lo renueva? A través de la labor apostólica. Ese es el cimiento ahora del Israel renovado. En ese sentido, los 12 apóstoles igual de alguna manera son la base de la iglesia, ¿cierto? Exactamente. La proyección de esa renovación de la iglesia. Y eran judíos. O sea, vienen a ser israelitas que se arrepintieron, que siguieron al Señor y que vienen a cumplir el propósito de Dios. Entonces, por eso decimos que la iglesia de Dios tiene un cimiento que es como apostólico, por decirlo de alguna forma. ¿Pero qué significa que sea apostólico? Que lo apostólico viene a ser la continuación o la renovación del llamado de Israel del Antiguo Testamento. No son dos pueblos distintos. Fíjense en esa idea. La iglesia apostólica no es un pueblo distinto al Israel del Antiguo Testamento. Bajo la lógica que hemos estado estudiando desde Génesis hasta acá, y con las palabras de Jesús que vemos ahora de que Él viene a juzgar a las 12 tribus de Israel, a reunir ese Israel, a renovarlo, vemos claramente que no son dos pueblos distintos. La iglesia apostólica viene a ser la renovación, o el Israel perfecto, por decir, o casi imperfecto, porque el Israel perfecto es Cristo, que ahora va a continuar con la labor que Dios le da a Israel. ¿Se entiende la idea? Es como la proyección. Exactamente. Sí. una consulta, me queda la duda ahí, por lo que habla Pablo también de la renovación, de que si fueron apartados los gentiles también para el reino de Cristo, también no olviden que la raíz de todo esto es el pueblo de Israel y da
casi un capítulo entero para la... Sí, no, de hecho creo que da 2 o 3 incluso. Claro, como nación de Israel, no como pueblo escogido de Cristo. Sí, y de hecho y tenemos que considerar Romanos como un todo, ¿ya? Y no centrarnos solamente en esa parte. Y Pablo en Romanos como un todo va a hablar que la justificación y la salvación es por la fe. Ya eso contrapone la idea de los judíos que pensaban en las obras. Pablo en el capítulo 2 va a decir de que tanto judíos como gentiles están perdidos y que ambos son merecedores del juicio. ¿Ya? Esas son las ideas que Pablo ha ido desarrollando. Por lo tanto, lo que hace Pablo en los primeros capítulos de Romanos es decir que los judíos o el Israel étnico está tan perdido como los gentiles. Eso es lo que está diciendo Pablo. Fíjense, no hay una diferencia. Son tan pecadores como los gentiles. Eso es lo que está diciendo. Luego de desarrollar todo eso, hablar de la justificación por la fe, de los beneficios de la justificación, Pablo va a decir, y él va a ser muy honesto, él va a decir, yo prefiero ser anatema o maldito a fin de que poder ganar a mis hermanos, a mi familia. Pero lo que Pablo va a decir ahí y va a plantear es esta idea o esta analogía del olivo. ¿Y qué es lo que va a simbolizar en este caso los gentiles? Va a ser como el injerto. Va a ser un solo árbol, eso es lo que está, o un solo, claro. Y Pablo está diciendo entonces que de dos mundos, tanto judíos como gentiles, Dios está haciendo un solo pueblo. Eso es lo que está diciendo. Y por otro lado va a decir de que Dios ha endurecido el corazón de Israel. Y ahí está la pregunta, ¿qué es Israel? ¿Qué es Israel? Y Pablo, antes, en el capítulo 2, va a decir de que el Israel o el israelita no es el judío, no es el judío étnico. Pablo lo dice en el capítulo 2. Va a decir de que en realidad no es un tema étnico, sino que el judío es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que ha endurecido Israel, habría que verlo a la luz del contexto, si está hablando del Israel terrenal, político, o el Israel que tiene raíces étnicas judías, pero que aún está en espera, aguardando que entre la plenitud de los gentiles. Ahí habría que interpretarlo de esa forma, pero claramente bajo la lógica de Pablo en Romanos, el Israel o el pueblo de Dios no son los judíos étnicos, son los que hacen la voluntad del Señor. Ahora sí, hermano Igor. Para completar la idea, está en Romanos 9:6. Ahí va a hablar la separación del étnico y del... Ya, bien. Creo que del Romanos, ¿cuánto? Romanos, capítulo 9, versículo 6. Sí. Todavía no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los descendientes de Israel son de Israel. Exactamente. Y ahí va a explicar Pablo todo. Claro. Exactamente, sí. Entonces, ahí también hay un tema interpretativo cuando dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Está hablando del Israel político que va a ser después salvo, añadido? ¿O está hablando del pueblo de Dios, que en su totalidad está conformado por judíos y israelitas, y cuando entren todos los gentiles, ese pueblo va a estar todo salvo? Podría ser también. Entonces, es un tema interpretativo. ¿Ya? Exactamente. Y el contexto, claro, da para pensar que el Israel son las dos naciones, o mejor dicho, el judío étnico que se convierte a la fe, más el gentil que se convierte a la fe. Bien, entonces Jesús viene a renovar Israel, viene a restaurar el Israel, por lo tanto Él viene a renovar estos cimientos. Ya no son 12 tribus, sino que son 12 apóstoles, a quienes Jesús les da la autoridad. Y si ustedes se fijan después, cuando Jesús manda a sus discípulos, a sus seguidores, a sus apóstoles, ¿qué les dice? Quédense en Judea, quédense en Jerusalén, vayan al mundo. ¿Y por qué Jesús los manda al mundo? Porque el propósito o la vocación de Israel siempre fue ir al mundo y predicar, enseñar. Entonces, claramente Jesús viene a renovar ese pueblo, ¿ya? Por otro lado, vemos el juicio para los incrédulos. Jesús en su ministerio va a ser muy enfático con esta idea de juicio, esta idea de separación, el trigo y la cizaña, por ejemplo, esta idea de aquel que, no todo el que me diga Señor, Señor, o en tu nombre hicimos milagros. El Señor dice, yo nunca los conocí. Cristo va a traer eso, esa idea de juicio, esa idea de separación, de limpiar.
Y Jesús va a ser enfático y los va a confrontar. Jesús va a decir, ustedes no son mi pueblo. Ustedes de labios me honran, como diría también el profeta, pero su corazón está lejos. Son sepulcros blanqueados. Bien. Pero aquí hay un tema, porque, y yo creo que con esto a lo mejor vamos a terminar, porque en la pura introducción se nos fue toda la clase. Pero está bien, porque es interesante este tema, es interesante. Vamos a buscar que el propósito de Dios siempre fue reunir a las naciones a través de un pueblo. Y alguien busque Mateo 5, 14, 16, y otra persona busque Isaías 2, del 2 al 5. Mateo 5, 14, 16. ¿Quién lo encontró? La Daisy, ya, léelo, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almén, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús le dice a sus discípulos, esto es el sermón del monte, ¿cierto? Si usted tiene la Biblia abierta en Mateo 5, se va a dar cuenta de que Jesús no le está hablando al público en general. Jesús le está hablando a sus seguidores, a aquellos que le están siguiendo. Porque el versículo 1 del capítulo 5 va a decir, viendo la multitud, o sea, a toda la gente, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. O sea, estas palabras que Jesús está dando en el Sermón del Monte son, en primer lugar, para sus discípulos. ¿Y qué les dice? Y fíjense que en el versículo 3 habla de la sal de la tierra. Esta sal que se ocupaba para que los alimentos no perecieran. Jesús les dice eso. Ustedes son los que hacen que el mundo no perezca. Y el versículo 14 al 16 va a hablar de la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué les dice? ¿Ustedes van a estar escondidos? ¿Van a estar encerrados en sus sinagogas? ¿En sus templos? ¿Para qué son luz ustedes? Para que alumbren afuera. Eso es lo que está diciendo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pregunta, ¿ese mensaje de Jesús es algo nuevo en la historia bíblica? ¿O es lo mismo que está en el Antiguo Testamento? Es básicamente lo mismo. Isaías 2, del 2 al 5, ¿quién lo tiene? Que lo pueda leer. Sí, Isaías 2, del 2 al 5. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en gozo. No alzará espada nación contra nación, ni se arriesgarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz. Entonces, cuando Jesús predica a sus discípulos en el Sermón del Monte, él ocupa dos ideas o dos conceptos. El monte y la luz, que es lo mismo que está en Isaías. O sea, el ministerio de Jesús no es algo nuevo, no es un paréntesis. No es que Jesús está formando un nuevo pueblo, distinto o paralelo a Israel. Jesús viene a enseñar lo mismo que se le fue enseñado a Israel. Él viene a renovar, a restaurar ese Israel. Pero, y ya lo hemos visto con los profetas que hemos leído en las clases anteriores, el propósito de Dios siempre fue universal. Dios siempre a través de los profetas hablaba esta idea de las naciones reunidas, que las naciones, los reyes irían hacia Jerusalén, irían hacia el templo y verían la gloria de Dios, verían la luz. Eso está muy en los profetas. Jeremías, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, van a enfatizar mucho esa idea.
Pero ocurre algo. Y esto es interesante, que el ministerio de Jesús, lo voy a colocar acá, el ministerio de Jesús estaba limitado. ¿Estaba limitado en qué sentido? ¿Que no tenía todo el poder? No estoy diciendo eso. Sino que el enfoque o la labor de Jesús tenía cierto límite dentro de los planes de Dios. Y por eso a veces como que nos choca un poco cuando comparamos ciertas enseñanzas de los evangelios con las cartas de Pablo. No sé si a usted le ha pasado como que a veces es como distinto el público, como que son distintas temáticas. Y eso es por algo. Es porque el ministerio de Jesús, lo que está narrado en los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas, como el evangelio de Juan, van a enfatizar mucho en el ministerio de Jesús, y el ministerio de Jesús estaba limitado a un cierto público. Pregunta, ¿cuál es ese público? Israel. Israel. Exactamente. El ministerio de Jesús estuvo enfocado en Israel. Vamos a Mateo 15. ¿Israel como pueblo o Israel como pueblo escogido? Israel, podríamos decir que las palabras de Jesús van al pueblo de Israel étnico o terrenal, en donde están por ahí sus escogidos. Y esos son los que llaman, ellos son los que obedecen. ¿Ya? Pero vamos a verlo. Mateo 15, 21, 28. La Reina Valera lo llama la fe de la mujer cananea. Yo creo que más de alguno conoce esta historia. Y la verdad es que a mí me llama la atención la reacción de Jesús. Porque a veces como que, claro, pensamos en esta idea universal de Jesús, de amor y de salvar a todas las naciones, pero como que aquí lo vemos un poco restrictivo en relación al amor. ¿Qué dice? Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, no es israelita, eso es lo que está diciendo, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió ninguna palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, nuevamente lo mismo, vemos como una especie de apatía, por decirlo de alguna forma. No soy enviado sino a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Vemos nuevamente la insistencia de esta mujer. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense que son duras las palabras de Jesús. Son bien duras, ¿cierto? Son fuertes. Es como decirle, yo no vengo a desperdiciar mi tiempo, por decirlo de alguna forma, de darles la comida a mis hijos y lanzársela a ¿quiénes? A los perrillos, a los gentiles, a los que están fuera. Y yo creo que Mateo lo narra así para mostrarnos que en realidad no es que Jesús haya sido malo, sino que para enfatizar cuál era el objetivo del ministerio de Jesús. Y ella dijo, sí, Señor. Como que ella entiende eso. Yo entiendo, Señor, que tú no has venido hacia nosotros. Yo entiendo que los cananeos estamos fuera de tu propósito. Pero le dice, pero aún los perrillos, aún lo insignificante de este mundo, a lo mejor, comen, ¿de qué cosa? De las migajas que caen de la mesa de sus amos. Trayendo a esta idea de la fe, que el ministerio lo que está diciendo es que, Señor, yo sé que tú no viniste a nosotros, pero yo sé y creo de que dentro de tu ministerio, aún así, nosotros podemos algo tomar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, fíjense lo que le dice ahora, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora.
Jesús dice en el versículo 24, entonces, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta historia también nos muestra la fe de esta mujer. Y cómo la fe lleva a que el Señor tenga misericordia de ella. Y a pesar de que el ministerio de Jesús estaba enfocado y limitado a Israel, aún así, como por goteo, por decirlo de alguna forma, los gentiles tenían bendiciones y podían ver el poder del Señor. Mateo 10, 5 al 6. Si alguien lo quiere leer, Mateo 10, del 5 al 6. Ya. ¿Sí? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien. Nuevamente la misma idea. ¿Qué le dice Jesús a los 12? A los 12, a Israel renovado. Por el camino de gentiles no vayan, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes ¿a dónde? ¿Cuál es la prioridad primera de Jesús? Ir a Israel, restaurar a Israel, llamarlos nuevamente al arrepentimiento a través de las buenas nuevas. Pero aquellos israelitas que rechazaban a Jesús, como dice Juan, a los suyos vino, a los suyos lo rechazaron, son enjuiciados. Y ahí está esta idea de las 12 tribus de Israel que son enjuiciadas. ¿Por quiénes? Por este Israel renovado, que viene a cumplir realmente la voluntad del Señor. Por lo tanto, el ministerio de Jesús tiene un enfoque limitado que está en el Israel político, de donde está sacando a los verdaderos. ¿Ya? Pero ahí viene la pregunta, y yo creo que con esto terminamos. No traje reloj. Con esto terminamos. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿O por qué Jesús hace esto? ¿O por qué los planes de Dios son así? ¿Por qué si en el Antiguo Testamento vemos que el Señor siempre tenía como propósito bendecir a las naciones? Vemos que cuando Jesús hace su ministerio, ejecuta su ministerio, Él no lo hace hacia las naciones, lo hace solamente con Israel. Y las naciones vienen a tener bendiciones por goteo, como le pasó con esta mujer cananea. ¿Por qué pasa eso? Voy a borrar acá, así que si alguien quiere sacar la última foto, háganlo ahora. ¿Por qué lo limita a Israel? ¿Claudia? Tengo una consulta. ¿Por qué, claro, pasa esto y después cuando Jesús, antes de ir a la cruz, ora por aquellos que van a creer en él? Ese es el punto. Ya, vamos a ir para allá. ¿Por qué vemos esta idea o esta motivación de Jesús de ser restrictivo en primer lugar? ¿Por qué en su ministerio pareciera ser que su enfoque o su prioridad no son los gentiles? Porque los mismos judíos lo iban a enjuiciar finalmente. ¿Ya? Puede ser que a ellos vino y ellos no le recibieron, como la forma, por ejemplo, cuando invitó a la cierta persona y no fueron, y después dijo, tráigame mendigo, tráigame a otra persona, ¿puede ser eso? ¿Ya? Sí. No sé, será también por los pactos también tiene que ver esto. ¿Ya? ¿En qué sentido? El pacto de Jacob, por ejemplo, que fue diferente, que fue la continuación, por parte del pacto con Abraham. ¿Ya? Abraham era para todas las naciones, pero en Jacob eran sus descendientes. ¿Ya? Entonces había un pacto igual. Interesante. Porque con Abraham, ¿qué le promete a Dios a Abraham? Le promete un pueblo y que a través de ese pueblo iba a bendecir a las naciones. ¿Qué hace con Jacob e Isaac? O sea, Isaac y Jacob. El Señor nos viene a anular esto. Lo que viene a hacer es empezar a formar ese pueblo ¿para qué? Para que ese pueblo sea el que bendiga a las naciones. ¿Ya? Entonces, vemos una continuidad entre esos pactos, claramente.
Y el hermano Ramiro nos introdujo un poquito hacia la respuesta. Este es el propósito de Dios. Este siempre ha sido el propósito de Dios. Tener un pueblo, formar un pueblo, darle carácter a un pueblo para que ese pueblo bendiga a las naciones. Exactamente. Espiritualmente, ¿cómo se llama ese pueblo? Israel. ¿Ya? Este es el pueblo que bendice a las naciones. Israel. Espiritualmente. No estamos hablando de Israel político. Espiritualmente. Dios promete formar un pueblo, bendecir a las naciones. A través de las promesas de sus descendientes, forma el pueblo. Y ese pueblo tiene como misión bendecir a las naciones. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Y ahora vamos a responder entonces la pregunta. ¿Por qué Jesús no quiere bendecir a las naciones? ¿O por qué pareciera que Jesús no se enfoca en las naciones? En primer lugar, porque después obviamente, sí. Hermana Alejandra. Muy bien. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Jesús lo que hace es restaurar al Israel espiritual lo renueva, lo conforma nuevamente, le da esa identidad, le enseña que su propósito es ser esa luz en el monte, la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hace una vez que restaura ese Israel? Lo manda a las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre este movimiento de Jesús parte su ministerio restaurando el Israel espiritual y luego de eso lo manda a las naciones? ¿Por qué hace eso el Señor? Va a cumplir con sus promesas. Porque eso es lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Ese fue el propósito de Dios. Que un pueblo de Dios que tenga temor y que conozca al Señor, sea fiel a Él, sea el que bendiga a las naciones. Por lo tanto, si ese pueblo había fracasado y no había logrado su objetivo, ¿qué es lo que primero tenía que hacer Jesús? Recuperarlo, ordenar la casa, como se dice. Y por eso Él centra su ministerio con los suyos, o su pueblo étnico, por decirlo de alguna forma. Lo restaura, lo renueva, reconforma a este Israel espiritual. Y vamos a ver que en los capítulos finales de Mateo 28, ¿se acuerdan? La gran comisión. ¿Qué es lo que les dice después a este Israel? ¿Les dice quédense ahí? No. ¿Ahora? Ahora vayan. Entonces, este movimiento no es antojadizo. Este es el movimiento bíblico del Antiguo Testamento. Entonces Jesús no viene a plantear un nuevo modelo de ser pueblo. Jesús viene a cumplir lo que está en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Que Dios iba a conformar un pueblo, que ese pueblo iba a vivir conforme a sus leyes, y ese pueblo iba a ser el que bendiciera o bendijera a las naciones. Y eso es lo que Jesús hace. Y por eso vemos que hay versículos que enfocan mucho esta idea de que Jesús viene solamente a Israel. ¿Por qué? Porque Jesús quiere restaurar primero Israel. ¿Ya? Los dispensacionalistas o los evangélicos también van a enseñar o van a pensar que dado que el Israel étnico rechazó a Jesús, a Dios se le ocurrió un segundo plan y la obra de Cristo, lo borré, la obra de Cristo ahora tiene valor o importancia para los gentiles. ¿Han escuchado eso? Eso se enseña mucho cotidianamente, esta idea de que como Jesús vino a los suyos lo rechazaron, entonces ya, hizo un paréntesis con Israel. Para que no se pierda. Claro, aguardó un poquito ese pueblo y ahora va a trabajar con los gentiles, la iglesia. ¿Han escuchado eso o no? Entonces ahora estamos en los tiempos de la iglesia ahora. Después el Señor va a arrebatar la iglesia y ¿qué va a hacer? Va a retomar esa pausa que hizo acá con
Israel étnico. Vemos que bíblicamente no es así. No existe ese paralelismo entre dos pueblos que coexisten. La iglesia o la labor apostólica es la continuación o la renovación o restauración de ese Israel espiritual. ¿Hermano Igor? Ahí lo toca en Romanos capítulo 9 nuevamente en el versículo 8. Ahí Pablo va a hacer esa reflexión. Dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se consideran descendientes de Abraham a los hijos de la promesa. Exactamente, o sea, los que tienen fe son hijos de Abraham. Nuevamente lo mismo, este Israel renovado, este Israel que obedece al Señor. Y para terminar, hermanos, porque ya estamos en la hora, solamente quiero leer Juan, no avancé casi nada, Juan capítulo 1, porque Juan va a enfatizar esta misma idea. Esta idea que conversábamos al inicio de buenas nuevas que van de la mano con juicio. ¿Qué es lo que hace Jesús? Juan capítulo 1 va a decir, bueno, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nuevamente la luz, Jesús. Versículo 9. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De qué está hablando ahí? El Israel étnico en su mayoría. Eso es lo que está diciendo. Vino, nació en el Israel étnico y ese Israel étnico no le recibió. Pero fíjense cómo el versículo 12 como que nos va a decir otra idea. Más a todos los que le recibieron, está hablando en pasado, ¿quiénes son aquellos que le recibieron? Judíos también. Judíos, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creyeron este mensaje que Jesús predicaba, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no son el Israel étnico que rechazó a Jesús. Fíjense lo que dice Juan. Los hijos de Dios son aquellos judíos que le recibieron, aquellos que con la fe obedecieron y creyeron el mensaje de Dios. Ese es el pueblo de Dios. ¿Sí, hermano? Con respecto a eso, usted dice que puede hacer un paréntesis, pero yo... No, yo digo que no. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Que hacen un paréntesis, que yo no lo veo así, porque el pueblo de Israel también tiene opción de la gracia. Porque Exactamente. Se les puede predicar, yo creo que inclusive se les va a predicar el Evangelio de Jesucristo vivo, y van a creer. Entonces también va para ellos. Hasta el día de hoy se sigue predicando en Israel. Pero ellos todavía no lo aceptan, pero un día lo van a aceptar. Cuando el Señor obre en sus corazones, ellos van a aceptar. Sí. Y por eso, como iglesia, tenemos que orar también por el Israel político. Porque de ahí también hay escogidos del Señor. Y esa es la lógica. Y ahí calza más decir que esto se solamente o se le bloqueó la mente para que no creyera. Fueron endurecidos. Claro. Cuando entre el último gentil, se abrió quizás la puerta para los... Claro, entendiendo que el Israel bíblico es un Israel espiritual. Siempre teniendo eso en mente. Y ahí todo Israel va a ser salvo. Ya sea todos los escogidos de Dios que son gentiles, más todos los escogidos de Dios que son judíos étnicos. Y ese es todo el Israel. Todo el que cree es Israel. Ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros somos Israel, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Bien, hermanos, vamos a orar porque nos pasamos mucho, así que les invito a que posterior a la oración pasemos al coffee y compartamos un ratito. Vamos a agradecer al Señor por esta clase. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tenernos reunidos, por poder meditar sobre tu palabra, poder compartir de ella, Señor, entender y entender o comprender en cierto sentido tu movimiento, Señor, de cómo tú has actuado en la historia, de cómo tú a través de tu Hijo viniste a restaurar en primer lugar ese pueblo. Viniste a renovar ese Israel imperfecto que había transgredido tu pacto, que había transgredido tu ley, Señor, pero que tú por fidelidad y por amor habías prometido renovarlo, a fin de que trajeran ellos después a las naciones. Y gracias a eso estamos acá, Señor. Gracias a eso somos iglesia, porque a través de esos apóstoles, a través de esa obra misional que ellos cumplieron y obedecieron, Señor, tu evangelio fue propagado a las demás naciones. Pero no podemos conformarnos con eso, sino que, Señor, seguimos bajo ese mismo mandato
de ser esa luz a las naciones, de ser esa lámpara que ilumines los montes, Señor, para que todo aquel que tiene arrepentimiento, tiene fe en ti, aquel que tú has amado desde antes de la fundación del mundo, pueda conocerte y llegar a tu conocimiento, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a no equivocarnos en nuestra vocación y que nuestro propósito sea siempre glorificarte a través de la obediencia y la fidelidad de una predicación sana que muestra que tú eres el único Señor, que solamente a través de la fe podemos ser hijos de Dios. Le damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.